Estudiantes de primer año de secundaria, buenos días y bienvenidos ya a esta semana número 5 de clases virtuales en el curso de geometría. Ya hemos hablado de lo que es ángulos. Según su clasificación, habían ángulos agudos, obtusos, llanos, rectos. También estudiamos lo que era el suplemento y el complemento. Vamos a continuar con ese mismo tema, pero antes definamos lo que son ciertas rectas. Nosotros a menudo en nuestra vida cotidiana podemos observar algunos objetos como la escalera. Estos bordes tienen la misma dirección. También los bordes de una pizarra, el mismo sentido. Y si colocamos lápices también de esta manera, que todos están mirando a una misma dirección. Todos estos tipos de bordes se van a llamar rectas, que son paralelas. Son aquellas que van a poseer la misma dirección y sentido desde la posición en que se encuentran. ¿Cómo se representan estas rectas? De esta manera: L1, dos barritas, L2. Ahí está. Recta L1 paralela con la recta L2. Lo mismo ocurre con estas rectas. Por ejemplo, L3 y L4. L3 paralela con L4. Ahora, ¿qué serán estas rectas? ¿Cómo se llaman? Son aquellas que tienen un punto en común. Por ejemplo, las pistas, cuando nos transportamos al colegio o al mercado. Estas pistas poseen un punto en común, se intersectan. ¿Y cómo se van a llamar estas rectas? Se llaman rectas secantes. Rectas secantes porque tienen un punto en común. Aquí está. Estas rectas son iguales, pero una pequeña diferencia. Van a tener un ángulo de 90 grados y se llaman rectas perpendiculares. Poseen un ángulo de 90 grados. Tenemos rectas secantes, rectas paralelas, poseen la misma dirección. Rectas secantes tienen un punto en común y las rectas perpendiculares forman entre ellas ángulos de 90 grados. Muy bien, esto es indispensable para el tema que vamos a ver a continuación. Se trata de ángulos formados entre dos rectas paralelas y una secante. Muy bien, vamos a ver este tema. Acá tengo dos rectas paralelas. Aquí están. L1 paralela con L2. Si yo trazo una recta secante que va a cortar a cada una en un punto, voy a obtener lo siguiente. Aquí está. Tenemos L1 paralela con L2. Muy bien. Hemos formado acá 8 ángulos. Estos ángulos, cada uno de ellos tiene su nombre. Antes vamos a colocarle una variable a cada uno. Una letra minúscula. Acá A, ángulo B, C, D, E, ángulo F, G y H. Existen distintos tipos de ángulos. Hay ángulos internos, externos, alternos, conjugados y correspondientes. Voy a empezar por los ángulos internos. ¿Cuáles son los ángulos internos? Van a ser aquellos que se encuentran dentro de las rectas. Serían estos: el ángulo C, D, E y F. Sería el ángulo C, el ángulo D, ángulo E y el ángulo F. Muy bien. También hay ángulos externos. Van a ser aquellos que están fuera de las rectas. Sería A, B, G y H. Ángulo A, B, G y H. Ahí están. Ángulos internos están dentro de las dos rectas y los ángulos externos están fuera.
Muy bien, luego tenemos lo que son ángulos alternos. Van a ser aquellos que se encuentran en la línea, entre la línea, uno al lado del otro, es decir, opuestos. Estos van a formar una Z. ¿Cómo así una Z? De esa manera. Los ángulos que se encuentran en estos vértices se van a llamar ángulos alternos. Están opuestos y entre la recta secante. Ángulos alternos. De esta manera, también la Z volteada. Hay dos tipos, lo que son ángulos alternos internos y ángulos alternos externos. Primero, ángulos alternos internos. Nos vamos a guiar de esta gráfica, ¿ya? Formamos la Z acá. ¿Cuáles serían los ángulos? Teniendo en cuenta esto. Se oponen, aquí está, entre las rectas secantes serían C y F. Estos ángulos alternos van a ser congruentes. ¿Qué quiere decir congruentes? Van a ser iguales. Entonces, el ángulo C, estos van a ser iguales. Ángulo C será igual al ángulo F. Ángulo C igual ángulo F. Muy bien. Lo mismo ocurre con los ángulos que forman, aquí mira la Z volteada. Sería el ángulo D y el ángulo E. Congruentes. Ángulo D y ángulo E. Ahí está. C y F y D y E. Esos son ángulos alternos y internos. Luego, los ángulos alternos externos van a estar fuera de la Z. Van a ser iguales. ¿Cómo así? Fuera de la Z. Van a estar en esta posición. Acá estaría el ángulo. Y también acá. Opuestos fuera de la Z. Sería el ángulo A y el ángulo H. Iguales. Ángulo A igual ángulo H. Luego sería el ángulo B opuesto con el ángulo G. Bien, ángulos alternos externos, como decíamos, el A igual al ángulo H. También sería el ángulo B igual el ángulo G. Son opuestos. Ángulo B igual ángulo G. Recuerda que estos ángulos forman una Z. Y los que se encuentran en estos vértices van a ser iguales, alternos, internos y externos. Muy bien, también tenemos ángulos conjugados, aquí están. Van a ser aquellos que formen una C. ¿Cómo así una C? De esta manera. Los ángulos que se encuentren en los vértices de esta C se van a llamar conjugados. También hay conjugados internos y conjugados externos. ¿Cómo son los ángulos conjugados internos? A ver, veamos acá la gráfica. Sería el ángulo D y el ángulo F. Ángulos conjugados internos. D y F. Estos ángulos tienen una propiedad. Son suplementarios. ¿Qué quiere decir suplementarios? Van a sumar 180 grados. D más F igual 180 grados. Suplementarios. Muy bien. Lo mismo ocurre acá, mira, con esta C. Sería el ángulo C más el ángulo E. Ángulo C más ángulo E. 180 grados. Ahí está, conjugados internos. También tenemos conjugados externos. Van a ser aquellos que se encuentren fuera de la C. ¿Cuáles serían? Aquí está la C. Fuera sería el B más el H. El B más el ángulo H. ¿Cuántos suman? 180. Lo mismo acá. A más el ángulo G, 180. Son suplementarios. Ahí está. Conjugados forman una C. C de conjugados.
Por último tenemos los ángulos correspondientes. Van a ser aquellos que formen una F, de esta manera, conformado por un ángulo externo y un ángulo interno. Ya, ángulo externo y un ángulo interno. Estos ángulos, externo e interno, aquí está, forman una F, de esta manera. A ver, en la gráfica observamos, ángulo correspondiente sería el B, este ángulo externo, y el interno F. Muy bien, decíamos que ángulos correspondientes sería el ángulo B y el ángulo F. Estos ángulos son iguales, van a ser congruentes, ángulos iguales congruentes. B igual ángulo F. Muy bien, para este lado sería el ángulo A y el ángulo B, iguales. También podríamos decir el ángulo D y H. Y para este lado sería el ángulo C y G. Estos ángulos son correspondientes. Recordemos, los ángulos alternos son de igual medida. Los ángulos conjugados que forman una C son suplementarios, es decir, son iguales a 180. Y por último, los ángulos correspondientes que también serán de igual medida, que son ángulos correspondientes. A continuación vamos a ver algunas propiedades que son básicas para desarrollar los ejercicios. Vamos a concluir con la teoría en lo que son propiedades. La primera propiedad, en dos rectas que son paralelas solamente se cumplen esas propiedades. L1 paralela con L2. Este angulito que está en medio, X, que está mirando hacia la izquierda, va a ser igual a los ángulos que están mirando hacia la derecha. X va a ser igual a alfa más beta. Primera propiedad. La siguiente propiedad se llama propiedad de la escalera. Propiedad de la escalera. El ángulo que está fuera, X, va a ser igual a los ángulos que están adentro. Alfa más beta más gamma más omega. Propiedad de la escalerita, lleva ese orden. Miren los ángulos cómo están ubicados en esa posición. Esas son las dos primeras propiedades. Las siguientes propiedades. Estos ángulos que están adentro de las dos rectas van a sumar 180. Quiere decir alfa más beta más tita más y más omega será igual 180 grados. Muy bien, la siguiente propiedad. Los ángulos que están mirando hacia la derecha sería alfa más beta más gamma. Va a ser igual a los que miren hacia la izquierda. X más Y más Z. Entonces, la propiedad quedaría alfa más beta más gamma igual X más Y más Z. Por último tenemos esta propiedad. Cuando hay rectas perpendiculares que forman 90 grados, estos dos ángulos que quedan van a sumar 180. Alfa más beta será igual 180. Si alfa más beta es 180 y aquí observa que hay un ángulo llano, ¿cuánto será este ángulo? Para que sumen 180, será alfa. Quiere decir que este ángulo alfa va a ser igual a este ángulo externo. Muy bien, así hemos finalizado con la teoría. Muy bien, empezamos con el primer ejercicio. Si L1 es paralela con L2, me piden calcular el suplemento y el complemento de tita. Estos ángulos que forman una F son correspondientes y como son iguales. O también por ángulos opuestos por el vértice, acá coloca 5 tita más 10 y tendría lo que son ángulos alternos, que también son iguales. Igualamos las ecuaciones, 145 igual 5 tita más 10. Pasa a restar, 145 menos 10, 135, igual 5 tita. ¿Cuánto será tita? 135 entre 5, 27 grados. Me piden suplemento del complemento. Sería 180
menos, paréntesis, complemento de... Muy bien, suplemento 180 menos, complemento 90 menos 27, que sería 63. 180 menos 63, 117 es la respuesta. Ejercicio número 2. Hallar X me dan que esas dos rectas, L1 y L2 son paralelas. Debemos aplicar esa propiedad, darle la forma. El ángulo que está en medio de X es igual a alfa más beta. Entonces hay que calcular estos ángulos. Sabemos que esto es ángulo llano. 180 menos 120, 60. 180 menos 130, 50. X es igual a 60 más 50. La respuesta sería 110. X es 110 grados. En el ejercicio número 3 me dicen, si L1 paralelo con L2 calcula X. Observa la gráfica. Aquí tienes ángulos conjugados, forman una C. ¿Cuántos suman? 180. Quiere decir 160 más tita es igual a 180. ¿Cuánto vale tita? Tita es 20 grados. Pero no me piden tita, sino X. X es igual con esa propiedad. El ángulo que está en medio es igual a estos ángulos que miran al otro lado. X será igual a tita más 3 tita. ¿Cuánto es esto? 4 tita. Reemplazas, X es 4 por 20. X es igual a 80 grados. Ejercicio número 4. En la figura, las rectas L1, L2 y L3 son paralelas. Calcular X. Observamos, aquí tenemos ángulos que son conjugados. ¿Por qué? Forman una C, ¿verdad? Y estos ángulos, ¿cuántos suman? 180 grados. Vamos a empezar colocando una variable acá. Colocamos beta, ¿ya? Estos ángulos que forman la C son suplementarios. Quiere decir que beta más 115 será igual a 180 grados. Beta. Entonces, beta es igual 180 menos 115 será 65 grados. Ahí está. Hemos calculado beta, pero me piden hallar X. Observa esa recta L1 y L2. ¿Cómo serán estos ángulos? Voy a prolongar esta recta L1. Vamos a prolongar. Ahora te pregunto, este ángulo 100 y este ángulo X más beta, ¿qué clase de ángulos son? Que se oponen, mira, se oponen uno al lado del otro. Son ángulos alternos, internos. ¿Y cómo son? Son iguales. Vamos a colocar acá. Por ángulos alternos, siempre debes colocar qué propiedad estás usando. Ángulos alternos internos. 100 será igual a X más beta. 100 es igual X más beta. Reemplazas beta. 65. Sería 100 es igual X más 65. ¿Cuánto vale X? 100 menos 65. La respuesta sería 35. Ahí está. El valor de X es 35 grados. Ejercicio número 5. Calcular X si L1 paralela con L2. Aquí vamos a aplicar la regla de la escalerita que me dice que el ángulo X que está afuera es igual a la suma de los que están adentro. ¿Tengo un ángulo que está afuera? No. Pero tenemos ángulos opuestos por el vértice. ¿Cómo son esos ángulos? Iguales, X 120, acá también será 120. Luego, aplicando esta propiedad de la escalera sería 120 que está afuera es igual a la suma de todos los que están adentro. X más 2X más 3X más 4X. ¿Cuánto me da esto? Es igual a 10X. 120 igual a 10X. ¿Cuánto es el valor de X? Será 12. 12 grados sería la respuesta. Recuerda que todo ello tiene que ver con las propiedades, los ángulos alternos, ángulos correspondientes, conjugados. También estamos utilizando los ángulos opuestos por el vértice.
Cuando son rectas paralelas solamente puedes aplicar todas estas propiedades que hemos ya estado viendo anteriormente. Muy bien, aquí hemos finalizado ya con la clase de ángulos formados por rectas paralelas y una secante. Cuídate mucho, que Dios los bendiga. Gracias.